Estados Unidos alivien las presiones económicas que hay sobre Venezuela. Ya, mi coronel, ¿tiene su señal? Sí, señora, muchísimas gracias, Rosita, muchísimas gracias a todos los asistentes a la tarde-noche de hoy a la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Vamos a hacer un taller en el cual nuestra explicación será muy breve, luego mi colega González dará un complemento de unas ideas también de una manera muy concreta, y enseguida mi colega Alarcón pedirá la participación de ustedes sobre un punto muy concreto. La pregunta es esta: ¿qué significa para Colombia que el gobierno de Estados Unidos haya aliviado la presión sobre Venezuela, les anuncie inyección económica y prácticamente les esté perdonando un montón de actividades? Y como vamos a ver en uno de los puntos, ¿en qué papel queda Colombia ahí? O sea, después de que Colombia ha sido el país que ha sido el trompo de poner, el que ha encabezado ese cuestionamiento permanente contra la dictadura venezolana, esa decisión del presidente Biden ayer, muy sorpresiva para muchos, esperada para otros. Entonces vamos a dar unos puntos sobre los cuales nos parece que podemos gravitar en el debate, pero la pregunta es esa. La pregunta es esa: ¿qué significa para Colombia que Estados Unidos alivie la presión sobre Venezuela? Y entonces habrá puntos comerciales, diplomáticos, algunos dirán que son buenos por esto, por lo otro. Y como siempre, pues entonces mi coronel González hará ahora un complemento de lo que les voy a decir, y luego mi coronel Alarcón les dará la palabra, en lo cual les pedimos no discursos, no anécdotas, sino muy concreto sobre este tema, en qué afecta a Colombia. Entonces miramos los puntos muy concretos de hechos que hay. El primer hecho es que la crisis integral de Venezuela es grandísima, es el país con la inflación más grande en el mundo, no caben los ceros del desorden económico que tiene. El sistema financiero venezolano es una vergüenza, el sistema industrial venezolano está completamente quedado, el sistema del manejo político en Venezuela es una dictadura realmente, el sistema del respeto a los derechos humanos en Venezuela pues es otra vergüenza. La crisis humanitaria que haya ha hecho que millones de venezolanos tengan que salir para varios países, entre esos Colombia, pero en todo el continente hay, en Europa, hasta en Ucrania han aparecido venezolanos que han ido huyendo de la crisis. Entonces, es un hecho real. Hay una crisis que no es solamente económica, sino que es integral. Y al darle ese espaldarazo que le está dando el presidente Biden de manera sorpresiva a Venezuela, ¿cómo nos afecta eso a nosotros? Sobre todo lo que hemos vivido en la calle y en el día a día y en los problemas de seguridad, que sabemos que hay gente de o hay ciudadanos venezolanos que han terminado enrolados al narcotráfico, a la guerrilla, a la delincuencia común, que hay otros que son infiltrados como agentes de inteligencia para causar daños. Está probado que han participado algunos ciudadanos venezolanos enviados por el señor Maduro a hacer terrorismo en Colombia, a participar en los paros. Recordemos que hace más o menos un año, en la zona de la carretera entre Pailitas y Barranquilla, a un ciudadano venezolano se le reventó un explosivo que llevaba para dinamitar un puente, y cuando en el cadáver se encontró que tenía hasta documentos de ser miembro de las Fuerzas Armadas venezolanas en actividad. Ha habido casos de espías, etcétera. Entonces hay una crisis total. No es una crisis de una sola cosa, sino que es un desgobierno total lo que hay en Venezuela, una dictadura al estilo africano. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta otra cosa: es que la ideología del señor Biden es demócrata, y entonces el presidente Duque durante sus primeros 2 años de gobierno se dejó influenciar de la línea ideológica del presidente Trump, y Colombia entró fuertemente presionando a Venezuela, lo cual no es malo, es que tenía que hacerlo alguien en el continente, sobre todo con el grupo de Lima, para que el señor Maduro saliera del poder y se reconociera como legítimo gobernante al señor Guaidó. Pero con el cambio de gobierno en Estados Unidos, por tantos factores que hemos analizado aquí, quedó de presidente Biden, y Biden llegó con una idea demócrata, una idea más negociadora, más condescendiente
a repetir la misma línea de Obama, todas las características que han tenido los gobiernos demócratas en Estados Unidos. Entonces, al principio tuvo mucho choque con Maduro, pero poco a poco se fue aliviando ese choque y parece ser que la guerra en Ucrania fue como el detonante para que por la necesidad del petróleo y de que Rusia no se meta tan de frente en Venezuela y arme un problema en el continente, la Casa Blanca optó porque su Secretaría de Estado asumiera una posición más blanda con Venezuela. La semana pasada el señor Maduro sorprendió al mundo entero cuando dijo que autorizaba que entre el 5 y el 10% de las empresas estatales se vendieran acciones a compañías privadas, nacionales e internacionales, lo cual fue una sorpresa total porque con ese discurso que lleva el chavismo 20 años, diciendo que hay que expropiar, que hay que sacar, que hay que nacionalizar todo, y de un momento a otro dijo eso, causó una pequeña sorpresa. Ya hace un par de meses el señor Biden había anunciado que con ocasión de la guerra en Ucrania estaban ya unos negociadores trabajando. Antes habían estado reunidos en México, tanto el sector de Guaidó como el sector de Maduro, en un diálogo, en una conversación de mudos, porque no se avanza. Pero este espaldarazo de ayer eh, puede que suene a ruido de tonel vacío o a propaganda, pero lo cierto es que ya hay una intención de una inyección económica importante para revivir la industria petrolera de Venezuela y otras industrias que se multiplicarían a partir de eso. Sin embargo, pues el punto para tener en cuenta es ese, que la ideología de Biden es opuesta a la de Trump y que choca con muchos de los colombianos que no vemos con buenos ojos que la dictadura venezolana se recomponga. Pero sin embargo hay que analizar los elementos todos para tomar una posición más clara. Eh, Aquí vemos que también hay un hecho muy concreto, es que ha habido unos altibajos en la política exterior de Colombia, porque la verdad, sin ser agresivos, ni descalificadores, ni ofensivos con nadie, porque de eso no se trata, durante el gobierno del presidente Duque no ha habido cancillería. Ha habido canciller ahí, nombrado y embajadores, pero cancillería con proyectos estratégicos no los ha habido. No los ha habido. Y el señor Holmes inició en la Cancillería su campaña política para ser presidente y luego pidió que le dieran el Ministerio de Defensa donde creyó que iba a ser presidente y desafortunadamente para él el virus del COVID le quitó la vida y entonces pusieron de canciller a la señora Blum, que estuvo un poco de tiempo, que ni fu ni fa, que nos parece que es de lo peorcito que ha pasado por ahí por la Cancillería en efectividad. Una señora que hasta muy tímida es y no tenía ni la presencia diplomática para estar afectando, ni las ganas, es que no se le veía nada. La pandemia la terminó de esconder. Y luego pusieron a la canciller Marta Lucía, que todos la conocemos, que habla más de lo que hace, pero tampoco ha sido lo más claro. Y el embajador en Washington, el señor Pinzón, ya ha estado en 3 eventos con este, en los cuales se consideraría como unas metidas de pata, porque en ninguno sale ganando Colombia, sino en todos como que Colombia está eh, al pierde. Y me refiero a 3 casos específicos. Cuando se presentó la crisis en Afganistán, el señor Pinzón fue allá y ofreció el cielo y la tierra que Colombia iba a recibir a todos los talibanes aquí en Colombia. Afortunadamente, con el escándalo que se les armó y se le hizo ver que ahí podían llegar todos terroristas islámicos, que era lo último que nos faltaba en Colombia, parece que recapacitaron. Y la otra cuestión era que el presidente Biden no tenía buenas relaciones con Duque. Eso es otro de los altibajos que ha habido. Porque durante la campaña de Biden, los colombianos que están en Estados Unidos, que hablan más de la cuenta, se pusieron a hacerle campaña frontal a Trump y diciendo que Colombia estaba con Trump y que el gobierno de Duque estaba con Trump, y Duque tampoco hizo mayor cosa por parar eso, y eso le quedó sonando a Biden, y la prueba es que en los 2 primeros años ni lo mencionaba. Entonces, la salida del gobierno de Duque fue ofrecer a Colombia para que recibieran los talibanes aquí, y afortunadamente no se dio eso, porque ahí sí que hubiera sido cierto que se nos hubieran agrandado los problemas. Pero fue una metida de pata, lo fue.
que lo quieran presentar como que Colombia era muy humanitaria y que no sé qué, esos son cuentos chinos. Aquí nos iban a meter un problema gravísimo que afortunadamente no sucedió. Después vino el otro altibajo, es que por necesidad del señor Biden, no por necesidad de Colombia, entonces fue y le puso a Duque una especie de medalla de decoración, una cosa rarísima ahí, que no tiene pies ni cabeza, que Colombia es socio, no sé qué de la OTAN, que los que son abogados aquí me darán la razón, se meten al doctor Google y buscan el estatuto constitutivo de la OTAN y no figura por ningún lado ese tipo de clasificaciones. Esas son clasificaciones que Estados Unidos se ha inventado para fortalecer su política exterior. Y una de las condiciones para ese título que le dieron a Colombia es que es un país que por su colaboración con los intereses estratégicos de Estados Unidos coadyuva a, a combatirle las diferentes amenazas que tiene el país del norte y fuera de eso que tiene derecho a unos traslados de armas y a unas compras de armas y de tecnología militar. Y entonces uno se pregunta si eso ya existe en Colombia desde los años 60, 50, entonces ¿en qué consiste la diferencia de que antes no tenía esa categoría y ahora sí la tiene? Puro oportunismo que lo que busca en el fondo es llegar a algo que no se va a dar en Colombia porque sabemos que el Congreso no lo aprueba, es a ver si Colombia envía tropas a que peleen en alguna guerra de esas que puede, como la de Ucrania o la que podría suceder. Eso nos parece que fue una embarrada también, otro altibajo de la política exterior colombiana. Y la última, pues, es esta. Como el embajador que esté en Estados Unidos, que se supone que es un agente de inteligencia, no se opone a eso, sino que salen todos a decir que no, que estamos de acuerdo y que sí que es bueno que la dictadura afloje, cuando llevan 4 años diciendo, o 3 años largos diciendo, que la dictadura venezolana ha afectado terriblemente a Colombia y la ha afectado, porque es la verdad. Las declaraciones del ministro de Defensa en todas partes que llega, así sea en Cali, en Buenaventura, dice que los terroristas son entrenados en Venezuela, que ya presidió un Consejo de Seguridad y que va a aumentar el pie de tropa y que se tengan de atrás los bandoleros, porque ahora sí va la fuerza dirigida por él. Eso lo ha dicho en todas partes y lo repite cada vez que habla. Y lo mismo fue por allá a la frontera de Venezuela, decirles que tenía aviones, que tenía no sé qué cosas para contrarrestar cualquier agresión. Entonces, la política exterior de Colombia sí ha tenido muchos altibajos, porque no ha tenido una claridad ni ha tenido un director. Y, y como les digo, 3 etapas diferentes en el gobierno de Duque. Una, el señor Holmes interesado en hacer política para ser el siguiente presidente y por la Cancillería se preocupó muy poco y era metiendo más bien base en asuntos internos del país a ver si se iba posicionando. Luego vino la señora Blum, que ni fu ni fa, completamente desubicada del cargo, no hizo nada y la pandemia le ayudó para que viviera encerrada. Y ahora viene Marta Lucía, que viaja por todo el mundo, habla de todo, de cambio climático, de el problema israelí-palestino, de las divisas de la Unión Europea, pero en lo relacionado con la seguridad nacional y con el vecindario no es que haya sido muy explícita ni muy clara. Entonces, realmente la política exterior durante los últimos 4 años no ha sido clara frente a Venezuela, distinto en el posicionamiento de que Venezuela, el gobierno venezolano, está metido con las guerrillas y con el terrorismo y el narcotráfico. Pero, por ejemplo, la política colombiana exterior ha sido muy laxa y muy débil frente a México, que es el padrino que tiene Venezuela y es el padrino fuerte de Latinoamérica, que va y lo ayuda ya en Estados Unidos. Y la prueba es que el señor López Obrador le sacó tarjeta roja al presidente Biden, que si no invitaba a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, 3 dictaduras de lo peor que hay en Latinoamérica y en el mundo, entonces que tampoco va a México, a la cumbre. Resulta que Estados Unidos ha organizado 2 cumbres, una que llamó de la democracia, que la hizo Trump, la hizo Biden, perdón, previendo lo que iba a pasar en Rusia con las amenazas de invadir a Ucrania, e invitó a un poco de países y dejó por fuera a estos dictatoriales. Pero como era una cumbre que no pertenecía a ninguna organización, quedó algo así como que Estados Unidos se reserva el derecho a invitar a su casa a alguien que considera y a quien no, como cualquier propietario de inmueble. Pero luego vino el tema de que se produjo o viene la Cumbre de las Américas, que está próxima a realizarse, que es un evento que se creó en el año de 1994 con el supuesto fin de que se reúnan los cancilleres y los presidentes
y que lleven a los grandes empresarios y que lleven la juventud y que haya unos acuerdos multilaterales y multinacionales con el fin de que los países se integren y que prácticamente las decisiones que se tomen allí pues sean de no solo de consenso, sino de obligatorio cumplimiento, pero todo eso se ha quedado en letra muerta y se ha caracterizado porque cada cumbre tiene como un enfoque particular, una buena declaración, una buena foto y pasan 3 años, en este caso 4 por la pandemia, no se concreta nada. Entonces este año le tocó a Estados Unidos por turno ser el presidente pro tempore de la Cumbre de las Américas, que es la misma cumbre en la que Juan Manuel Santos gastó una tonelada de billetes aquí atendiendo a Obama, y la inteligentísima canciller María Ángela Holguín dijo, pero ¿qué me critican si estaba presupuestado gastar 120 millones de dólares en esa cumbre y gastamos 95? Esa fue la respuesta de ella. Entonces, ahí lo único que le sirvió esa vez a Obama fue para ablandar el criterio interno y lo reeligieran, y eso fue el objetivo y lo lograron. Y a Santos a cambio le dieron que la portada en una revista de Estados Unidos, y eso lo presentó como un gran logro de la política exterior de Colombia. Poner una persona de carátula de una revista, que ojalá hubiera sido Time o Life, una revista de una región de esas de Estados Unidos. Bueno, entonces en la Cumbre de las Américas de Estados Unidos volvió y dijo, si como esto, el enfoque de la cumbre cuando se creó la Cumbre de las Américas es la protección, la difusión y el fortalecimiento de la democracia, entonces 3 países que no cumplen con la democracia en el continente, yo como presidente pro tempore me tomo la atribución de que no vienen. ¿Y por qué la toma? Porque además en los estatutos no está escrito si sí o no. Y Estados Unidos, aprovechando su posición y que es el dueño del mundo, les dijo que no. Entonces, el presidente López Obrador, que está untado de narcotráfico, de bandidaje, de nexos con la izquierda, todo lo malo que hay en el continente, él lo promueve con su populismo y lo enmascara. Entonces le sacó la tarjeta roja a Trump y le dijo que a él le parecía, a Biden, perdón, le parecía que era un despropósito no llevar a la Cumbre de las Américas a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces no le contestaron nada y lanzó la segunda carta. Digo, pues si ellos no van, yo tampoco voy. Y entonces parece que ahora el cambio es que sí van, y coincide con ese aflojamiento que le dan a Venezuela de las presiones que tenía. Y finalmente es que hay tantos organismos multilaterales en Latinoamérica que todos pues deben contar con la bendición y sobre todo con el presupuesto de Estados Unidos, que es el que más los mueve. Pero estos organismos multilaterales ni suenan ni truenan, ni le aportan nada al continente, ni le aportan nada a Colombia en el problema con Venezuela, que no es por el vecindario solamente o por prevenciones históricas que hay, sino es por el desgobierno que tiene Venezuela, que esa crisis integral que tiene Venezuela afecta a todo el continente, pero que el primer afectado es Colombia, y que fuera eso Venezuela con sus nexos con Rusia, con Irán, con China, con Cuba, que están interesados en meter a la brava el comunismo, no porque China y Rusia les interese realmente que el comunismo progrese como comunismo, sino porque les interesa tener el control de Venezuela y que ojalá Colombia caiga en las manos del señor Petro para que hagan la moñona y digan bingo. Y ahora sí Colombia, que ha sido el país, el dolor de cabeza para los comunistas del continente, esté en sus redes. Entonces estos serían 5 aspectos que les quería presentar muy concretamente de la relación que hay entre Colombia y Venezuela, no con el pueblo venezolano, sino con la narcodictadura que los está afectando en este momento, para tener en cuenta, seguramente hay muchos más, porque el terrorismo, los problemas de la migración, etcétera, pero si los vemos todos encajan dentro de las situaciones que hemos tratado para no hacer una lista tan larga. Entonces, a continuación, mi coronel González, que esta mañana estuvo por ahí disertando en las redes algo, tiene también 4 o 5 puntos muy concretos para que ustedes, les pedimos el favor, tomen nota y aten uno con otro, y entonces cuando su presentación o su punto de vista sea específico sobre cómo afecta todo ese enredo a Colombia, haberle dado ese compás o ese respiro a Venezuela. Entonces, adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Pues, ¿en qué afecta a Colombia que Estados Unidos baje la presión sobre Venezuela? Tenemos 4 apreciaciones.
en forma rápida, que eso permitirá mejorar la economía de Venezuela por muchos factores que están relacionados con el proceso económico. Y eso atraerá que los migrantes que hemos acogido aquí en Colombia, pues querrán regresar entonces a sus casas y a sus modos de vida, pues como basados en los resultados que también no solo tendrán para ellos, sino que para nosotros también habrá muchos beneficios, porque se alivia la carga social y humana que ellos han impuesto sobre la economía colombiana. Entonces habrá beneficios mutuos. En segundo lugar, que podría, en forma hipotética, que ese éxodo regrese a Venezuela, pero con la intención de organizar una fuerza ya sea política o social, o hasta de pronto hasta armada, para cambiar al gobierno, porque esas personas han salido muy perjudicadas en su vida familiar y en sus condiciones de calidad de vida. Entonces no deben estar muy contentos con el actual gobierno. En tercer lugar, que esa buena voluntad de Estados Unidos sea una petición o produzca una petición para reducir el acercamiento de Venezuela con Rusia, lo cual también sería un beneficio para Colombia por las injerencias rusas que ha habido en Colombia y que donde el gobierno de Rusia no se ha mostrado muy amistoso por tratar de hacer injerencia en asuntos internos, especialmente en la parte de elecciones y en el orden interno, propiciando o patrocinando violentas protestas como las que vimos en los meses pasados. Entonces, tendría un derecho prácticamente moral y un derecho diplomático y humanitario que Estados Unidos, ante esa buena voluntad que le está demostrando Venezuela, le pida que reduzca ese acercamiento y esa amistad con el país de Rusia. Además, eso también nos daría derecho a nosotros también para pedirle a Venezuela que reduzca la acogida, el respaldo, el apoyo y el albergue que ha dado a las cuadrillas terroristas de las FARC. Porque si mejora su economía y su orden social interno de Venezuela, pues es una demostración de hostilidad que continúe contra Colombia, hostilidad contra Colombia, que continúe dando esa protección a estos terroristas, que lógicamente se aprovechan en este momento de ese cubrimiento que le está dando el gobierno venezolano. Pero en sumatoria hay beneficios mutuos para todos. Por supuesto que debe haber beneficios significativos para los Estados Unidos que, a pesar de las diferencias, pues, con Venezuela, haya entrado en esta etapa de reconciliación, de comprensión, de entendimiento. Y por supuesto que también Estados Unidos reduce con eso la presión latinoamericana sobre sus fronteras con las famosas migraciones hacia el Río Grande, hacia la frontera de Estados Unidos con México, porque pues ante la necesidad de todos estos pueblos, ya bien lo sabemos desde la historia de Cuba, y que cómo han querido migrar a los Estados Unidos todos los cubanos, que después se ha extendido a los países centroamericanos y ya inclusive, ya a través de Colombia pasan personas hasta de otros continentes con intención de llegar a los Estados Unidos. Presión migratoria que debe o es indispensable que Estados Unidos alivie para su seguridad y estabilidad nacional. Muchas gracias, mi coronel. No, muchísimas gracias, mi coronel. Entonces,
con estos puntos que acaba de dar mi coronel González y los que expusimos, y sumado quizás a un supuesto mejoramiento del comercio binacional, entonces le pedimos el favor a mi coronel Alarcón que le dé la palabra a los asistentes en el orden que lo establezca y con los 2 o 3 minuticos y sobre el tema específico. ¿Cómo incide en Colombia esta situación? Gracias. Gracias, mi coronel. Efectivamente, entonces les recuerdo a todas las personas que contamos de 2 a 3 minuticos para la contestación, la respuesta, perdón, a la pregunta que mi coronel, por favor, nos la coloca en el póster en pantalla para que la copiemos y la tengamos en cuenta, que sea dentro de esa misma tónica, no otra conferencia paralela a la que acabamos de escuchar. Muchas gracias, mi coronel Villamarín, por adelantado. Sin embargo, quiero decir antes de iniciar las respuestas, perdón, que hoy es el Día de los Historiadores y todos y cada uno de los que trabajamos dentro de la memoria histórica de Colombia, de la violencia, estamos incluidos dentro de esa memoria, dentro de esa calificativo de historiadores. Claro que el que tiene el diploma, el que tiene la mención es mi coronel Villamarín y por eso lo felicitamos de primero. Vamos entonces a darle la palabra a Rosita en el día de hoy y se alista, por favor, doña Amparo Montes. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, de los hechos mencionados por nuestro presidente, la convocatoria de la Cumbre de Américas por parte del gobierno de Biden me parece muy importante como principio de una posibilidad que también nosotros aspiramos, y es que tener la unión de la región para llevar a algo similar como la Unión Europea. Importante. Sin embargo, pues tendrá sus objetivos muy precisos que no los hemos mencionado en este momento y que tendremos que estudiarlos, porque pues yo no soy tan optimista para pensar que la Cumbre de las Américas, apenas prácticamente empezando, pueda tener un control de que no siga progresando la actividad comunista en toda la región. Tampoco soy tan optimista como mi coronel González, Iván, en pensar que va a mejorar la economía, va a haber regreso de los migrantes venezolanos, pues que va a bajar la carga que ha tenido que asumir Colombia con esos migrantes, especialmente con niños que van a ser colombianos porque los dejaron abandonados ya. Que se va a crear una oposición en Venezuela con los migrantes que regresen en esas condiciones en que están allá, que se va a disminuir ese acercamiento de Venezuela y Rusia, y que seguramente va a suspender Venezuela el apoyo a los bandidos. No soy tan optimista. La situación de Venezuela es tan supremamente grave que va a tomar mucho tiempo, mucho tiempo. No sé, no hemos hablado de montos de la ayuda que está en este momento proponiendo los Estados Unidos. Espero que sea bien importante, especialmente por la población que está sufriendo tanto. Pero ¿quién la va a manejar? Ese gobierno que continúa. Entonces, estoy pesimista en ese sentido, porque este tipo de cosas no se generan a la velocidad que quisiéramos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero.
Tiene la palabra doña Amparo. Bueno, quería decirles que qué pena con ustedes, pero de verdad que como estoy hoy en esta reunión, es que me estoy enterando de toda esta, de todo esto pues que está trascendiendo. Porque estos días de verdad no he estado muy pendiente de noticias, porque estoy con todo lo que es la parte tributaria, estoy metida en mi cuento, entonces no he tenido cabeza para otras cosas. Por eso les pido excusas, más bien en la próxima ya esté más tranquilita después de este trote que tengo estos días y ya pueda pues como, de todas formas voy a leer y a ver noticias en el momentico que pueda, ¿sí? Por eso Listo, les pido doña mi Amparo, no te excuse. preocupes y mira, si quieres al final podemos nuevamente cederte la palabra, lo mismo que a doña Ida, mientras que se enteran de cómo es el entronque de la conferencia o del taller del día de hoy. Bueno, señor, muchas gracias. Muchas gracias, su merced. Tiene la palabra el ingeniero Alfredo Gruber, oficialista mi coronel Wilson Niño. Muy buenas noches, un saludo a todos. Lamento que me haya, por motivos fuera de mi voluntad, pues me incorporé un poco tarde, pero fascinante el tema. Y quiero hacer algunas observaciones, comentarios para aclarar algunas cosas. El planteamiento de Maduro de vender acciones de empresas en Venezuela es algo risible. Eso no tiene ni pie ni cabeza. En primer lugar, porque para poder interesar a los inversionistas, el gobierno venezolano tendría que modificar la Constitución de la República y las leyes que impiden que los inversionistas tengan mayoría en ninguna empresa y están sometidas a las decisiones arbitrarias de un Estado que no paga dividendos, que no tiene dinero para aportar y que obliga a los inversionistas a ser socios minoritarios del gobierno para, para que ellos pongan el capital que le corresponde al gobierno y encima no pagan dividendos y bueno. Entonces, en esas condiciones no va a haber, tampoco hay en Venezuela seguridad jurídica. Entonces, bajo estas condiciones, ningún inversionista va a estar interesado en meter un centavo en ninguna empresa venezolana. De tal manera que eso es simplemente una declaración populista de un hombre pues que quiere aparentar ante el mundo pues que está abriéndose, que Venezuela está mejorando, que tal, y eso es una gran falsedad muy propia de la estrategia comunista que dominan pues a los medios como les da la gana y la gente les cree. Entonces, en segundo lugar, yo estoy de acuerdo con Rosita. Yo no tengo ningún optimismo con las relaciones en cuanto al efecto positivo que pueda esta iniciativa del gobierno de los Estados Unidos en acercarse al gobierno venezolano. El éxodo de los venezolanos se va a mantener mientras exista Maduro como presidente de la República. Precisamente por eso salieron los 6 millones o 7 millones de venezolanos al exterior, porque consideran que ese hombre no tiene ni las calificaciones y su estrategia y su política es de persecución y retaliación y penalizaciones a los que han salido. Entonces, la gente sencillamente no va a regresar a no ser que haya un cambio de gobierno. En segundo, y por supuesto, la mayoría están haciendo vida en otros países, y yo me refiero a muchos de mis amigos, pues que no tienen ninguna intención de regresar a Venezuela, porque sus hijos ya son nacionales en los países donde están, asisten a la escuela. Hay otros en donde ya sus hijos se han casado con nacionales en los países donde están. Esa gente no regresa. Entonces pensar que haya algún interés por parte de los venezolanos en regresar a Venezuela, a no ser que haya un cambio de gobierno,
mientras esté Maduro, eso no va a ser posible. Con relación a que de haber una un acercamiento con Venezuela, eso puede influir en que Venezuela va a alejarse de los rusos. No pueden. Venezuela le debe a China 60.000 millones de dólares que no ha pagado. Imagínate. En segundo lugar, le debe a Rusia como 15.000 millones de dólares que tampoco ha pagado. Por otro lado, están militares rusos en la zona que en convivencia con los militares venezolanos, que tampoco para poder tratar de controlar la guerrilla y la ilegalidad en Venezuela, hay que acabar con los militares venezolanos, porque esos son los primeros que están metidos en la pomada. Entonces no hay forma de que pueda haber en el gobierno de Maduro ninguna mejora en cuanto a las acciones, al crecimiento, de las organizaciones ilegales como la FARC, ELN y todas las que están allí, inclusive Hezbollah, puedan lograr controlarse, porque los militares son los primeros que están metidos en el negocio. Entonces, yo no tengo ningún optimismo con que este acercamiento, es más, en materia petrolera, la situación es todavía más compleja, porque la gente piensa que Venezuela, como país con enormes reservas petroleras, pueda incrementar la producción de petróleo de una manera rápida. No lo puede hacer. El deterioro, la destrucción de la infraestructura petrolera es de tal magnitud que para incrementar 200.000 barriles al día, 200.000 barriles al día, se necesitan alrededor de 5.000 millones de dólares. Y va a tomar por lo menos un año y medio. Para llegar a 1.700.000 barriles hay que estar invirtiendo anualmente 25.000 millones de dólares por año para ir recuperando toda la infraestructura destruida, canibalizada, chatarreada, que el gobierno de Chávez y Maduro han convertido la industria petrolera en una chatarra completa. De tal manera que no hay forma que los Estados Unidos, y eso lo saben los Estados Unidos, no hay forma de que los Estados Unidos puedan depender de un flujo petrolero de Venezuela, porque además, para pagar deuda a China, pues la mayoría de los convenios con China es pagar con petróleo, porque Venezuela no tiene dinero para pagarle a los chinos. Entonces, la mayoría de la producción petrolera venezolana de exportación, que es muy poca, va toda a China y a Cuba. Cuba, por supuesto, no paga a Venezuela los 40.000 barriles al día que consume, ¿no? Entonces, yo sinceramente no entiendo el acercamiento del presidente Biden a Venezuela, y tampoco entiendo qué beneficio van a lograr para poder, para que la única compañía americana que todavía opera en Venezuela es la Chevron. Y la Chevron está más interesada en que le paguen las deudas para poder tratar de recuperar las deudas que tiene el gobierno de Maduro con Chevron, porque ese es su principal objetivo. Son enormes, son gigantescas, y Venezuela no le paga. Entonces ellos están tratando de ver cómo recuperan eso, y lo pueden hacer, pero en condiciones pues de mucha desventaja, porque el gobierno mantiene su política de no pagar dividendos y de pechar hasta lo máximo que puedan a las empresas en cualquier iniciativa que tengan con la... Entonces, yo no entiendo qué beneficio se va a lograr con este acercamiento a Venezuela, ni tampoco veo ninguna ventaja para Colombia. Yo creo que más bien esto va a significar un profundizamiento,
una potenciación de todos estos grupos ilegales terroristas, porque cualquier dinero que vaya a manos de Maduro, pues va a ser utilizado primero para su propio beneficio y segundo para todas sus actividades legales, y más bien van a financiar con mayor pasión y con mayor eficiencia la toma del poder en Colombia, que es lo que yo veo que viene, ¿no? Van a tener más recursos para poder entonces ampliar su actividad de espionaje, de penetración, de violencia, enviando más gente para acá para contribuir a que el poder lo tome Petro. Entonces, señores, yo lamento tener que hablarles en la forma tan sincera como lo he hecho, pero yo no veo ningún beneficio, sino más bien perjuicios para Colombia, cualquier iniciativa de acercamiento de los Estados Unidos, porque eso es darle legalidad a un gobierno criminal, corrupto, dictatorial, asesino, que contribuye pues con la desestabilización latinoamericana. Entonces, para mí es una aberración lo que está ocurriendo con el gobierno americano en el acercamiento con Maduro. Esos son mis comentarios y perdonen que me haya extendido. Bueno, ingeniero, creo que hay mucha gente de acuerdo con esto, con esta apreciación, partiendo de Rosita. Tiene la palabra mi coronel Niño. Y se alista, por favor, mi coronel Carvajal. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Mi coronel Villamarín, mi coronel Alarcón y todos los asistentes. Básicamente respondiendo a la pregunta del día de hoy, primero quiero reafirmar de que el contexto actual de nuestro colombiano, Colombia hace lo que los Estados Unidos hace. Eso sí, dejémonos de visualizar de que somos independientes de todo. Colombia hace lo que diga Estados Unidos. Es el contexto general para responder la pregunta. Segundo, si ustedes ven las declaraciones del presidente Duque estos días, que supuestamente nos arrinconamos y que gracias al arrinconamiento de la política que se ejerció el año antepasado con todo esto hacia Venezuela, entonces que eso es producto de eso, totalmente falso, considero yo personalmente. ¿Cuál? Si Colombia asumió un liderazgo de reunir todas las naciones para tratar de sacar a Maduro y no pudo. Ahí está la famosa frase, le quedan 24 horas a Maduro para salir del poder y resulta que va a salir más rápido nuestro presidente. Entonces uno ve que los gobernantes nuestros no tienen, no miran más allá y realmente el asesoramiento es muy pobre. Entonces, respondiendo a la pregunta, básicamente, ¿qué significa para Colombia? Entonces, considero que en lo económico, muy probablemente, aunque soy escéptico, se pudiera restablecer alguna de las, en lo político, la reanudación o restablecimiento de las relaciones políticas y diplomáticas con Venezuela. Y si miramos que estamos en una época electoral y vemos lo que han dicho los candidatos nuestros, inclusive Fico, todos quieren reanudar las relaciones con Venezuela. Entonces es muy probable este tema que se restablezca. En la parte económica, también probablemente puede restablecerse alguna de las relaciones comerciales en algunos aspectos entre Colombia y Venezuela. En lo social, también especialmente en el fenómeno de la migración irregular, digamos que puede haber una reducción de Venezuela hacia Colombia de ese fenómeno. O, como lo dijo nuestro candidato Fico, pues él va a apoyar que sigan viniendo venezolanos para Colombia. Entonces, mire que es un tema electoral que todo el mundo lo aborda para coger puntos, pero nadie tiene una posición realmente de pertenencia por el país con base a lo que ha sucedido. Y en la parte de defensa, yo creo que no habría mayor o ningún cambio hasta tanto Venezuela no fije su posición
frente a los grupos terroristas de Colombia en su territorio venezolano. Eso es básicamente, y no olvidemos que esa actitud de Estados Unidos es por intereses. Estados Unidos está por el tema del petróleo con Venezuela, pero a ellos no les interesa que Colombia y que el resto de países, son los intereses de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Niño. Tiene la palabra mi coronel Carvajal y se alista, por favor, Omar Angulo. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches para la sala. Llegué muy tarde por un intenso aguacero aquí en Barranquilla. Me abstengo de conceptuar. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Omar Angulo tiene la palabra y se alista Oscar García. Está muy oscuro, Omar. Voy a mirar, es que estoy conduciendo. Yo voy a mirar a ver bueno. cómo hacemos para articular algún tipo de pensamiento. Muchas gracias por para permitirme participar. Cordial saludo a todos y felicitaciones, como siempre, al excelente equipo que hacen con el coronel Villamarín. Recordemos, nos han enseñado a ustedes mismos que en el contexto internacional, lo que sucede en un país necesariamente afecta a una gran cantidad de países del resto del mundo. Y precisamente lo que sucede en Ucrania y Ucrania y Rusia, que son los países que están en conflicto, pues necesariamente también afectan a los Estados Unidos, como ustedes los han manifestado. Y hay una de las cosas que hay que tener en cuenta, y es que en estos días, en estas semanas, a Estados Unidos le tuvo que hacer una liberación de una cantidad de millones de barriles de petróleo para poder sostener el valor del precio de la gasolina en Estados Unidos. De igual forma, Estados Unidos es un país donde están muy atentos al planeamiento y al anticiparse a todos los hechos que le puedan ocurrir, y más que todo en el tema económico. Entonces, el liberar cierta presión con Venezuela, pues lógicamente ellos lo único que desean, Estados Unidos, como lo dijo mi coronel Niño, pues ellos lo que necesitan es poder explotar ese petróleo que está estático allá en Venezuela, y lógicamente poder sacarle provecho a esa situación. ¿Esto en qué va a redundar también? Va a redundar en que Venezuela tenga una especie como de válvula de escape, una válvula de oxígeno, que le dé cierto aliento a los venezolanos, y lógicamente se comiencen a establecer cierto tipo de relaciones, tanto comerciales como políticas, con el vecino país. En eso creo que Colombia va a ser favorecido, porque necesariamente pues ese conflicto entre nosotros Venezuela es un país hermano, y necesariamente esa hermandad nos tiene que llevar a volver a mantener esas relaciones, a sabiendas de que la única forma de estar atento a lo que pasa alrededor de nuestras fronteras es sabiendo y teniendo relaciones con el vecino, porque ahí tenemos el problema del narcotráfico y tenemos el problema de las guerrillas que están conviviendo con los venezolanos al lado de nuestras fronteras. Ese es mi pensamiento. Creo que esto le abre una puerta a las relaciones colombo-venezolanas. Muchas gracias. Gracias, Omar. Oscar García tiene la palabra, mi coronel, y se alista mi coronel Roberto Moreno. Buenas noches, mi coronel. Muchas gracias. Excelente la conferencia, mi coronel Villamarín. Yo pienso de que para Colombia se le va a acrecentar más la problemática que tiene con Venezuela en la situación de toda esa horda de delincuentes, y ya con más productividad en coca. Entonces no va a ser una panacea, no va a ser algo muy llamativo. Antes se va a incrementar más con un vecino que ya tiene todas sus cartas encima referente a narcotráfico, referente a apoyos internacionales de varios países. Entonces para nosotros va a ser una situación muy crítica. Y resumiendo, pues para no tocarlo muy a fondo, lo que dijo mi coronel Wilson Niño y lo que habló el ingeniero Alfredo Gruber, me parece muy congruente, muy acertado,
va a ser una situación difícil, va a ser una situación de compostura. También la situación de Estados Unidos, pues ellos requieren su situación de más dinero, más apoyo, más agenda mundial. Y pues, como dijo Wilson, ellos son aliados. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel García. Adelante, por favor, mi coronel Roberto Moreno, y se alisa el arquitecto Osmar Martínez. Gracias, mi coronel. Buenas noches a todos, Dios y patria. Mi coronel, respondiendo la pregunta de mi coronel Villamarín, la idea en dos aspectos. Primero, que desafortunadamente, como lo hemos dicho aquí en varias intervenciones y en varias exposiciones, pues Colombia no tiene unas políticas de Estado, no tiene una proyección, no tiene, sus líderes no tienen claro la geopolítica, solo vemos las campañas electorales de ahora. Entonces, el tema crucial es si Egan Bernal la apoya o no apoya a uno. Entonces, somos realmente muy cortos en ver esa geopolítica y terminamos siendo unos bobos útiles de las potencias, y no entendemos que en esto de la geopolítica no hay amigos, hay intereses, y los intereses de Estados Unidos en este momento es petróleo, y pues si tiene que restablecer las relaciones con Venezuela, lo hace. Entonces no va a pensar en lo que puede repercutir aquí en Colombia, sino en sus intereses. Eso es lo que nuestros políticos no han entendido. Y el segundo aspecto, pues va a mejorar la capacidad económica, inclusive de influencia de Venezuela. Puede, toca ver un escenario, quién queda ahora presidente en este mes, de aquí primera vuelta y segunda vuelta, cómo va a ser el escenario. Lo que sí vamos a saber es que va a tener una mayor capacidad económica e influencia sobre Colombia. Si gana la izquierda, pues van a influir más, van a tener mayor capacidad para cambiarlo todo de acuerdo a su intereses. Si gana el otro candidato, pues van a tener capacidad económica para sabotear e intentar voltear, hacerle un volcó, perdón, al gobierno del presidente Federico, si queda Federico, o de cualquier otro que no sea Petro. Esa sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Moreno. Por favor, adelante el arquitecto Osmar Martínez, y se alista, por favor, Marcos. Gracias, coronel. Perdón, pero es que voy por la calle, estoy escuchando intermitente, entonces más tardecito podría contestar. Gracias. Ok, muchas gracias. Nosotros lo estamos escuchando muy bien. Entonces esperamos más adelante que nos conteste. Marcos, por favor, adelante, y sigue mi coronel Roberto Guajiripillo. Mi coronel, buenas noches. ¿Me escucha? Muy bien, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Yo estoy fuera de la ciudad y por eso no coloco la cámara, porque estoy así como a la intemperie. Adelante. Gracias. Es la primera vez que participo y me agrada poderlo escuchar diariamente. Mi coronel, yo considero que en la parte comercial vamos a ganar, especialmente hacia el lado de la frontera, o sea, norte de Santander y Santander. El comercio que hubo anteriormente, que eran aproximadamente más de 4.500 millones de dólares, que era el intercambio en estas zonas. Y esto verdaderamente se acabó. Allí podía influenciar todos estos dineros, igualmente pues teniendo una política de intercambio que se abran las fronteras entre los dos países. Y segundo, por estos bloqueos que está sometido Venezuela con la Unión Europea, Estados Unidos, en Venezuela considero que hay muchísimo dinero que no han podido sacar y que podría ser bloqueado. En esos términos, considero que Colombia podría ganar si estos inversionistas vinieran hacia este sector, especialmente a la frontera, y utilizaran este dinero para comercializar y engrandecer de pronto estas zonas, ¿no? El intercambio comercial. Muy amable, mi coronel, gracias. Muchas gracias, Marcos, y le quiero recordar que cuantas veces quiera participar y entrar aquí a la fundación, el mismo link todos los días, por favor.
bienvenido sea. Gracias, mi coronel. Igualmente para reiterar, soy oficial igualmente retirado en el grado de mayor y aquí estamos escuchándolo. Así de oyentes. Gracias, muy amable, mi coronel. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Roberto Guajiripillo, y se alista, por favor, Elías Ortiz. Buenas noches para todos. Buenas noches. El Guajiritillo, ¿no? Bueno. Sí, señor. Estoy totalmente de acuerdo con el señor coronel, con el análisis del señor coronel González. Está demostrado a través de la historia que por seguridad nacional los americanos, tradición, ellos son capaces de negociar hasta con el diablo por cuestiones, por interés. Al menos demostrarle esta oportunidad, porque primero se empieza por el 1 que por el 5, demostrarle a Rusia acercamiento con Venezuela. Para ello, al menos eso es suficiente por ahora. Hay que mirar una cuestión. Yo diría que yo vivo casi que en la línea con Venezuela, en la línea, y he ido allá por decir era Paraguachón. La gente de Paraguachón y la gente que vive en la frontera, pues ellos tienen de cierta manera una esperanza, si se reactiva en algo la economía, sea cierto o mentira, ellos guardan su esperanza, que se reactive la economía con empresas, sean privadas o públicas, o que queden con el 40, el 60% Venezuela y demás. Por cuestiones de crecimiento de la guerrilla, que porque se metió a Estados Unidos y con eso se va a reactivar y el miedo que va a haber más subversión. No, esa teoría yo creo que está mandada a recoger. ¿Por qué? Porque con o sin acuerdo, las relaciones de Colombia y Venezuela no va a cambiar. Es que miren nomás, en el norte del país tenemos más de 212 trochas, están contadas 212 trochas. Usted entra y sale a Venezuela cuando quiere, cuando le da la gana. Y eso mismo hacen los grupos subversivos. Entonces, eso no tiene nada que ver con eso. Pues lo pienso yo desde ese punto de vista. Entonces, resumiendo, la situación es la misma, pero si hay apertura de determinadas empresas, hay esperanzas para la gente que vive en la línea. Y eso es muy cierto. Eso es mi apreciación. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Elías Ortiz y se alista José Ricardo Martínez. Coronel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi comentario es el siguiente, pues, respecto a la pregunta que qué significa para Colombia que Estados Unidos alivie la presión sobre Venezuela, pues, en primera instancia pienso que significa para Colombia que siempre ha sido un comodín de los Estados Unidos que utiliza su antojo y que poco le importa su concepto al respecto. De otro lado, pues tampoco podemos pensar ingenuamente que es que el señor Biden está dando muestras de buena voluntad y esté poniendo sus ojos nuevamente en esta parte del hemisferio para congraciarse con nuestros países. Eso es totalmente ilusorio. Además, ideológicamente pienso que el señor Biden no es tan demócrata, pienso que tiene una tendencia muy marcada a la izquierda. Bueno, el señor Maduro no va a cambiar su línea prosoviética con la apertura que le está brindando don Biden. Ya Maduro está empeñado económica y militarmente con Rusia, con China, con Irán, y quién sabe con qué otro. No mejorará para nada la situación de migración o social de la frontera. Esa es otra ilusión. Las personas que están por acá en estos lados y en otros países no van a regresar pues allá masivamente otra vez. Eso tampoco se va a dar. Estados Unidos solamente está mostrando su interés en petróleo y en que sus empresas recuperen allá, como decía el ingeniero Gruber, sus deudas, cosas que tengan pendientes allá con el gobierno de Venezuela. De otro lado, estos bandazos que está dando el presidente Biden están mostrando el lado doble moral del gobierno de los Estados Unidos. Y por eso Putin no le cree ni confiará nunca en la política americana. Ese es mi comentario. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, Elías. Tiene la palabra José Ricardo Martínez,
Adelante, por favor. José Ricardo. Bueno, voy a permitirme dar lectura a algunos de los aportes que han llegado al Facebook, en donde ha intervenido, por ejemplo, Henry Ramírez, diciéndonos lo siguiente: buenas noches, cordial saludo para todos. Como lo afirma el ingeniero Gruber, mientras el gobierno Maduro se mantenga en el poder, no habrá la más mínima posibilidad de mejora para Venezuela. Por el contrario, seguirá afirmando su dictadura y por defecto apoyando a todas las organizaciones prosocialistas y criminales ya existentes. Si bien es cierto que el restablecimiento de las relaciones podría distensionar un poco las relaciones y reactivar un poco el comercio, al final serán más los perjuicios que los beneficios. Seguidamente, Eduardo Patiño dice lo siguiente: esto es grave para Colombia. Yo pienso que Biden tiene una política muy ambigua para con América Latina. Eso es ganancia para Maduro. No invita a Venezuela a la Cumbre de las Américas, pero sí flexibiliza sus sanciones. Hay intenciones de Chevron para acercarse a Venezuela. El presidente Biden está bajo presión de grandes empresarios petroleros, posibles financiadores de su campaña. Está en campaña. Los venezolanos no pueden esperar milagros de Estados Unidos para que se caiga el régimen. Esa es una tarea propia de los venezolanos. Recordar que hay 2 asambleas y 2 presidentes. Seguramente esto llevará a la fragmentación del poder en Venezuela. Por otro lado, dice lo siguiente: el arreglo con Venezuela apoya la política petrolera de ese país, que puede representar mejores pagos para Rusia y la adquisición de mayor o mejor armamento para la posibilidad de un conflicto sobre nuestro país, Colombia. En el repetitivo video de la protesta de México sobre la no invitación de Venezuela, Cuba, Nicaragua a la Cumbre de las Américas, siempre se ha visto un video en CNN bueno, hay dos noticieros de televisión internacional. Siempre se ha visto en el video donde está esa protesta que se atraviesa la imagen del expresidente Juan Manuel Santos. ¿Eso nos dirá algo? Bueno, ahora sí vamos a darle la oportunidad a nuestras damas que estuvieron muy atentas, muy juiciosas, escuchándonos a todos nosotros, incluyendo a Rosita, para que nos brinden sus aportes al taller del día de hoy. Le damos la palabra, por favor, a Nadia Catalina Abadía Dávila. Adelante, por favor, puedes abrir tu micrófono. Y se alista Amparito. Buenas noches para todos. Buenas noches. Pues es la primera vez que estoy en estos talleres. Pues desde mi punto de vista, pues para Colombia pues no creo que es muy beneficioso pues este desbloqueo que le va a hacer Estados Unidos, porque como han dicho ustedes algunos y he escuchado y también pienso igual, esto serviría para fortalecer aún más la dictadura de Maduro y consolidaría más pues ese entrenamiento que le están dando, que pues ya he sabido y lo han documentado,
que están entrenando pues y están acogiendo miembros de las FARC, entre otros. Y eso, pues me parece que eso es muy perjudicial para Colombia. Entonces creo que no es benéfico para Colombia en ese sentido eh, ese tipo de desbloqueo económico. Por otro lado, también creo que el presidente Biden es una persona que está haciendo, también debe tener muchos compromisos, entonces siento que tiene mucha presión porque, pues por lo de la guerra de Ucrania y esto, entonces está buscando como la forma de pues mitigar esa falencia de petróleo que tiene. Muchas gracias, doña Nadia, y sepa que está cordialmente invitada todos los días, en la mañana y en la tarde, para nuestras conferencias y para el programa de la memoria histórica de la violencia en Colombia. Muchas gracias. El mismo link todos los días. Entonces le damos la palabra a doña Amparo Montes para que nos cuente sus impresiones del taller del día de hoy. Bueno, muchas gracias. No, pues de verdad que al escucharlos son temas muy interesantes y por parte mía, de verdad que yo no creo en nada de las cosas de Maduro. No veo ningún beneficio para Colombia. De verdad que yo no creo en esta gente y antes me preocupa porque no sé qué hay detrás de todo esto y de verdad que usted sabe todo lo que estamos viviendo, toda esta gente que está, todos estos terroristas que se han levantado ahorita y que quieren tomarse el poder, para mí que es, todo esto es para un beneficio para estas personas y de verdad que antes, pues de verdad a mí no me gusta nada de esto, de esto que están tramando, porque todo esto es una trama y uno no sabe qué es lo que hay detrás de todo esto. No me da ninguna confianza. Y de verdad que muchas gracias por los conferencistas que han dado unos temas muy buenos y que de verdad nos ayudan a entender, que algunos pues dicen que hay algunos beneficios, pero de verdad que yo no creo en las cosas de nada, de lo que viene de Maduro y menos de, así sea de Estados Unidos, tampoco, porque no sé a quiénes que están de verdad beneficiando, pero no a nosotros, no creo. Antes, como decía uno de los panelistas, que era antes traernos problemas a Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Amparo. Veo que Rosita tiene su micrófono abierto. No sé si quieras agregar algo antes de entregarle la palabra a mi coronel Villamarín. Rosita, adelante. Lo siento, no había apagado no me di cuenta que tanto micrófono, pero aprovecho la oportunidad, así parezca monotemática, porque es la causa fundamental de toda la problemática en Colombia y que nos llevan para allí y para allá. La falta de objetivos nacionales constitucionales, por Dios. Yo estoy estudiando la Constitución por el trabajo que estamos haciendo teóricamente, prepararnos dizque para una posible convención o asamblea constitucional. Y no he encontrado hasta ahora por ningún lado un objetivo nacional constitucional que nos identifique y que nos permita actuar con firmeza. Menos políticas de Estado, por supuesto. Así es de que, ojo con eso, no podemos seguir al vaivén de las políticas gubernamentales, que esas sí no faltan. Cada cual que llega con su plan de desarrollo, que generalmente no se cumple, actúa según su política, no la del país, la necesaria como objetivo nacional permanente. Si es de que les dejo esa inquietud. Todo lo que pasa y como nos bambolean es por esa razón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Mi coronel, hemos cubierto todos los participantes, sus intervenciones interesantes. Tenemos una amplia audiencia en el día de hoy. Y por favor, mi coronel,
A todos los presentes, inviten más personas, inviten más gente interesada en el país. Este es un interés nacional y por lo mismo tanto requerimos de que asistan más personas, se interesen más personas porque este es nuestro país. El coronel Villamarín. Coronel, ¿me permite una observación? Ingeniero, ni más faltaba. Adelante, por favor. Bueno, perdone la interrupción, pero en mi opinión, la actitud del gobierno de Estados Unidos al cambiar de su estrategia de no invitar a los gobernantes de las 3 dictaduras comunistas latinoamericanas a la Cumbre de las Américas, precisamente por presiones de López Obrador, apoyada por los gobernantes de Bolivia, Argentina, Chile, Honduras, etcétera, es una señal de debilidad, en mi opinión, del gobierno americano. Y esto va a potenciar la ola comunista que ha tomado cuerpo en Latinoamérica. El otro comentario que tenía, que el intercambio comercial de Venezuela y Colombia, que antes de la dictadura y estando Chávez en sus primeros años de gobierno, que llegó a niveles de 7.000 millones de dólares, que hoy día ilegalmente se mantiene entre 1.800 y 2.000 millones de dólares por año. Ese intercambio. Pero por supuesto, eso es todo controlado y manejado por las organizaciones ilegales. Yo no creo que las organizaciones ilegales van a ceder ese posicionamiento que ya tienen, a no ser que sea a fuerza por fuerza militar, para que se ponga orden en esa frontera. Ese es otro problema, la inseguridad que hay en Venezuela ha crecido pues, de una manera extraordinaria y por supuesto en esa frontera, es una frontera, y por supuesto hay otras cosas que hay que hacer. Habría primero que adecentar eso, limpiarlo de esos bandidos que son los que se aprovechan de estos grandes negocios que están haciendo pues de manera absolutamente ilegal, con toda clase de barbaridades que cometen. Pero para hacer algo legal, pues eso hay que limpiarlo y en segundo lugar, pues hay que hacer unos cambios en materia en materia legales, sobre todo pues en lo que concierne pues a la parte esa aduanal, que habría que levantar toda una serie pues de restricciones que hay. En fin, con el objeto pues de estimular nuevamente ese negocio, pero tal como está la situación, yo veo muy difícil también que eso pueda ser controlado por la fortaleza de las organizaciones ilegales que están manejando esos negocios. Y quería terminar con que los cubanos, en mi opinión, los cubanos son los que manejan Venezuela. Venezuela se convirtió en una colonia cubana. De manera que, en mi opinión, yo soy muy pesimista pues, con la situación venezolana y los beneficios que pueda traer para Colombia. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Bruno. Mi coronel, reiterándole el saludo por el Día del Historiador, le cedemos la palabra para sus conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel Alarcón. Como siempre, nuestro agradecimiento a todas las personas que nos acompañan siempre y que participan con sus puntos de vista y enriquecen estos debates académicos y estas formalizaciones de pensamiento, porque en un mundo tan disímil y en un país tan complejo como Colombia, lograr concitar pensamientos es difícil, pero es el ejercicio de la buena política cuando se llega a concitar pensamientos por medio de la lógica, del razonamiento correcto, que se puede fortalecer alguna idea o algún proyecto político. La geopolítica, vista de una manera simplista, es la proyección de un Estado hacia afuera, sus fronteras. Por eso los estados que son fuertes siempre hablan
de que necesitan un espacio vital para ser cada día más fuertes. Es una lógica de la geopolítica. La geopolítica fue satanizada con ocasión de la Segunda Guerra Mundial porque se le consideró que era una teoría únicamente alemana de expansión nazi y no se le vio en su contexto como es la realidad, que es la dinámica del Estado en las organizaciones multilaterales, con sus vecinos y con el resto del planeta. Y en un mundo en el que tanto hemos insistido aquí que un estornudo en el Asia inmediatamente da gripe en Sudáfrica o en Alaska o en la Patagonia, porque así está la aldea globalizada, indica que la geopolítica dio un salto del cual la humanidad ha sido inferior tanto en sus dirigentes como en la praxis por los demás seres humanos. Y que si las dirigencias políticas de todos estos países o quienes aspiran a ser dirigentes políticos no identifican esas dinámicas, esas variables, esas contradicciones que tiene la historia, si se mira desde la óptica marxista, o esas ebulliciones que tiene la historia si se mira desde la óptica capitalista, no van a poder llevar a sus pueblos por lo menos a unos niveles mínimos de seguridad social y de seguridad económica o jurídica. Y la diplomacia está hecha es para proyectar al Estado, o sea, la diplomacia es la herramienta fundamental de la geopolítica. Pero si como lo vemos aquí, los países latinoamericanos carecen precisamente de esa herramienta y esa herramienta está más bien matizada por politiquería y corrupción y oportunismo, no se va a lograr nada. Por eso, como lo decía el coronel Niño de una manera muy acertada, los intereses de Estados Unidos son los que rigen para todo este patio trasero. No nos estamos matriculando con la teoría marxista de que hay que acabar con el capitalismo y eso no, sino es viendo que ese posicionamiento que ellos han alcanzado es muy superior al que tenemos nosotros y nos imponen de una manera directa eso, porque es un utilitarismo calculado por la conveniencia de cada gobierno. El señor Trump lo utilizó para que su idea republicana se fortaleciera y su proyección electoral. Ahora el señor Biden está haciendo exactamente lo mismo, pero para los intereses de los demócratas. Es que en noviembre, y lo hemos dicho varias veces en CNN, lo repetimos aquí, en noviembre hay elecciones internas dentro de Estados Unidos. Y como la política exterior de Estados Unidos es tan sensible dentro de la política exterior, dentro de la política interior de Estados Unidos, pues obviamente ellos recurren a todo este tipo de figuras. Y por eso fue que el señor Obama, buscando la elección de la señora Clinton, abrió relaciones con Cuba, alivió presiones a Venezuela, le hizo el tratado nuclear con Irán, le prometió a los afganos que iba a retirar todas las tropas, y llegó Trump, que más bien era escaso de conocimiento en esos campos, y terminó de darle la razón, retirando el ejército de Afganistán. Entonces, esos vaivenes de la geopolítica de la Casa Blanca, que allá no solo estornudan, sino que estornudan duro, sí que nos llega la gripe de todas las clases aquí a Latinoamérica y en especial a Colombia. Mi coronel González plantea algo muy importante, y es que cada país, pero mejor que el continente, necesita un país líder, y por su posición es Colombia, no porque seamos superiores a nadie, sino por la posición y porque pudiera haber la claridad en medio de los países que constituyen el norte de Sudamérica, que hablamos español, que tenemos el lenguaje castellano, ya que Brasil pues tiene su idioma portugués y tiene otra relación con el Coloso del Norte y otra relación con las potencias. Pero ahí es donde viene el punto de cómo necesitamos que la Cancillería tenga unas políticas, de lo que habla Rosita tanto, con objetivos de Estado, políticas de Estado, con una visión mucho más grande, y que los cancilleres sean personas que realmente den la talla para ese cargo, y no porque sean amigos del presidente o porque les deban una cuota o les deban un favor, o porque pase como con la canciller Holguín y con la canciller Ramírez, que para que se pensionen con un salario lo más alto posible, ya que han sido unas servidoras sacrificadas del Estado más que los demás colombianos. Lo mismo que si, por ejemplo, Colombia, hablo específicamente Colombia, tiene una academia, que es la Academia San Carlos, en la cual se preparan personas para manejar las relaciones exteriores, de verdad cumpla con su objetivo, porque hay muchas personas de estas que lo máximo que llegan a ser es secretarios de embajadas
o si acaso uno que otro por allá embajador en un país como Sudáfrica, o que no tienen ninguna incidencia en el mundo. Pero nunca vemos que a Estados Unidos, donde se necesita un embajador que haya hecho su carrera, que sea el mejor embajador que tenga Colombia, vaya representando, sino que siempre es un politiquero de turno. Y los nombres abundan y los podemos mencionar aquí brevemente porque no estamos diciendo mentiras. El gordito Villegas, imagínense usted un personaje que fue a arrodillarse ante los bandidos en Cuba para legitimarles el pacto farsantos de embajador allá. El que tenemos ahora no da la talla. La señora Pachito Santos, imaginen ustedes Pachito Santos de embajador ante la primera potencia del mundo y representando los intereses de Colombia. Entonces vemos que no tenemos unos embajadores ni una política, porque al fin y al cabo si el embajador es malo pero la política es buena, el embajador tendrá que cumplir lo que le mandan o lo relevan, porque no está cumpliendo. Pero sin una política detrás de Estado que diga es que un embajador tiene que ir a plantarse y decir esto. Entonces lo que ocurre en Latinoamérica es que como no existe esa escuela ni ese pensamiento, la izquierda asume unas posiciones contestatarias, agresivas, expulsan a miembros de la diplomacia de Estados Unidos, generan conflictos y no pasa de una manada de perros ladrándole a la luna, pero en esencia ni los organismos multilaterales tienen peso, ni las decisiones que toman tienen ningún peso, ni los acuerdos a los que se llegan tienen peso, porque nos falta ese 5 centavitos para el peso, que es tener políticas de Estado, funcionarios formados como estrategas y como estadistas y una visión de Estado para entender todo ese mare magnum, porque si lo miramos ya muy relativamente a lo que nos corresponde, habría que reflexionar un poco cómo incidiría este desfogue o este alivio de presión y de tensiones que le hace Estados Unidos a Venezuela ahora que se aproximan las elecciones en Colombia y que el ciudadano del común, el medianamente ilustrado que tiene la duda, diga, bueno, pues si Estados Unidos está cediéndole aquí, ¿por qué no le cedemos también al señor Petro? Y eso nos puede resultar grave. Nos puede resultar grave y puede concitar más apoyos en el continente. Pensar en que hay una línea favorable a que Colombia mejore la democracia dentro del continente son muy contados, porque ya mencionaron ustedes algunos de los países, Honduras, Nicaragua, el mismo Salvador, donde tiene un personaje que está completamente fuera de anillas, Argentina, Bolivia, Cuba, todos interesados en cómo se cae Colombia y otros que ni miran para un lado ni para el otro. Entonces, de reflexionar, importante entender toda esta dinámica del mundo, cómo nos afecta y saber que tenemos muchos retos por alcanzar, que estos videos quedan en la página web de la Fundación, quedan en nuestra página de YouTube y quedan en los medios para que los distribuyamos y le digamos a las personas, oiga, mire, entérese de lo que se habla allá, que es interesante porque abre una visión distinta y no estamos aquí ni enfrentados ni el uno con el otro, ni diciendo que somos la salvación del país, ni que la verdadera derecha, un poco de sandeces que dicen algunas personas que a veces se vuelven monotemáticas y ridículas, sino que le estamos hablando con razonamiento, con reflexión. Entonces los invitamos mañana por la noche a que nos acompañen a una conferencia que nos invitaron desde Bolivia, es a las 7:15 más o menos de Colombia. Les vamos a enviar el póster y el link por medio de mi correo Alarcón y por las redes. Y estaremos asistiendo a esa conferencia que es interesante porque nos van a hablar de gobierno y gobernabilidad, gobernanza y una visión que tienen en Bolivia que es interesante escucharla. Además es la forma de integrar el continente. Y también tenemos por la mañana la memoria histórica, un caso emblemático que ocurrió en el norte de Santander en el año 91 contra las FARC. El día viernes tenemos otro ejercicio interesante por la noche que es unas reflexiones que elaboramos con el coronel González acerca de liderazgo, geopolítica e historia, porque esto toca seguirlo machacando. Esto toca seguirlo machacando porque hay gente todavía que anda en las nebulosas y cree, supone y piensa que para qué aprendo de geopolítica, para qué aprendo de liderazgo y para qué aprendo de historia si los que nos han mal gobernado nunca han sabido de eso. Pues es que este problema, por lo que no han sabido de eso es que nos tienen como estamos. Entonces, esa y el viernes por la mañana también tenemos memoria histórica, así es de que todavía el plato sigue siendo fuerte. Un agradecimiento a Café Don Manolo,
que nos financia este espacio, nos ayuda a multiplicar la reflexión y a pensar en Colombia y en el futuro del continente. Y que Dios nos siga bendiciendo y siga acompañando a América. Y mi coronel Alarcón ya tiene un comentario final y con esto cerramos. Mi coronel, un agradecimiento.